Características del sonido. Fíjense que tenemos separado ahí entre características y propiedades. Justamente, propiedades no las repito, pero las puse así para que no nos confundamos cómo las llamamos, porque no todos las llaman de la misma manera. Algunos llaman propiedades a las características, entonces hay una mezcla interesante. Bueno, lo puse ahí como para que podamos separar esas ideas. Y frecuencia, que me hubiera gustado por ahí repasarlo ahora, no lo repaso ahora porque tengo 3 o 4 diapositivas al final de todo, donde dice frecuencia del sonido, donde ahí repasamos para que no nos queden dudas de lo que venimos hablando. ¿Sí? Características del sonido. Para distinguir un sonido de otro, es necesario conocer sus características. ¿Cuántas características se asocian al sonido? 4. Intensidad, altura, timbre y duración. Las puse así separadas y dejé algunos espacios en blanco como para que lo veamos de un simple vistazo. ¿Está? Intensidad. La intensidad está relacionada con ¿qué? Con el volumen. Ya lo venimos diciendo esto, que vino cuando decimos intensidad, amplitud de la onda, volumen. Esto lo veníamos diciendo, ¿no es cierto? La altura es el tono. Si decimos altura, por ahí nos confundimos con la amplitud. Entonces, directamente lo vamos a llamar tono. Lo vamos a llamar tono, y el tono está relacionado con la frecuencia, y sabemos que tiene que ver con esto de agudo o grave. ¿Está? El timbre es el que identifica la fuente que le dio origen, o sea, es como la huella digital del sonido, digamos. Y la duración, que es el tiempo de exposición. Bueno, vamos a dedicarnos a cada una de ellas en este primer apartado. Estamos hablando de las características del sonido y nos vamos a dedicar a esas 4 características del sonido. No voy a seguir ese orden, sino que voy a seguir otro orden. Voy a ir de lo menos complejo a lo un poquito más complejo. Entonces, desde el punto de vista de la higiene laboral, los efectos adversos dependen de la intensidad y de la frecuencia. O sea que, ¿qué es lo que no tendríamos en cuenta? No tendríamos en cuenta el timbre que tiene otra implicancia por ahí. Y el tiempo, como vamos a medir intensidad y frecuencia, el tiempo se va a medir al mismo tiempo que las otras dos. Entonces, si tuviéramos que decir simplificadamente, diríamos que desde el punto de vista de la higiene laboral, los efectos adversos del sonido dependen de la intensidad y de la frecuencia. ¿Está? O dicho de otra manera, el oído recibe 2 sensaciones fundamentales. Una es el tono y otra es la intensidad. El tono, que está relacionado con la frecuencia, y la intensidad, que está relacionada con el volumen. Vamos a ver, sobre todo en la clase que viene, hoy vamos a mencionarlo también, ¿no? Qué es el nivel de presión sonora, que es lo que vamos a terminar midiendo en definitiva. Bueno, perdón, dije que empezamos por la más fácil. La más fácil, la duración. La más fácil para entender, ¿no? Relacionada con el tiempo de exposición. ¿Qué puede provocar el sonido? ¿Un transmutismo lento o un accidente agudo? Un transmutismo lento, ¿qué sería eso? Un ruido que va actuando sobre el oído y va lesionando las células sensoriales. Y si es un accidente agudo, ¿qué puede ser? Y una lesión mecánica, por ejemplo, del tímpano o de lo que sea. ¿Está? Si la disminución de la capacidad auditiva es temporal, la fatiga auditiva desaparece luego de dejar la tarea, luego de un lapso de tiempo de dejar la tarea. Ahora, si la exposición es diaria y dura mucho, posiblemente no se recupere o la recuperación sea parcial. ¿Está? Bueno, ahí es donde tenemos que actuar nosotros desde el punto de vista de la prevención. ¿Sí? Nuevamente estoy hablando de decibeles porque no tengo otra forma de contarlo, pero todavía no definimos decibeles, lo vamos a definir dentro de un rato. Por ejemplo, una explosión de 140 decibeles dura menos de 3 segundos, pero puede ser efectos permanentes, puede producir sorderas permanentes. Esto se ve con la gente que estuvo en guerras, etc. Y un sonido de 60 decibeles, mucho menor, de una sirena de un vehículo, que puede estar a 50 metros, lo que se transforma en molesta. Díganme si pueden dormir si hay una sirena sonando. ¿Está? Bueno, duración.
Ahí son un grafiquito muy sencillo para ejemplificar la duración. Y ahora nos vamos al tono. El tono o altura, dijimos que usábamos el término tono, porque altura se puede confundir con amplitud, con una cosa. Entonces, tono. ¿El tono qué es? O agudo o grave. ¿Y qué tiene que ver? Eso es la impresión subjetiva nuestra, o sea, a través del oído y llega al cerebro, la impresión subjetiva de la frecuencia del sonido. ¿Eh? Tiene un interés particular para la higiene laboral. Entonces, por ejemplo, un sonido agudo tiene una frecuencia alta de vibración. ¿Qué quiere decir una frecuencia alta? Fíjense el dibujito de arriba, por ejemplo, el gráfico de arriba. Muchas oscilaciones por unidad de tiempo. Eso es agudo. En cambio, un sonido bajo o grave tiene una frecuencia baja. Por ejemplo, lo que figura como C, ahí el gráfico C. O sea, los ciclos son mucho más largos. ¿Está? Eso es un sonido grave. Entonces, esa es la diferencia entre grave y agudo. La voz humana también oscila entre grave y agudo. Entonces, 80 Hz sería grave, sería un bajo, y 1200 Hz sería aguda, sería un soprano. Bien, acá lo vemos en dos grafiquitos, ¿está? Y después lo vemos superpuestos en el gráfico que está por encima de ahí de mi cabeza, ¿está? Acá lo vemos separados y en el otro gráfico lo vemos superpuestos, ¿sí? Bueno, este es el tono, entonces. El cerebro interpreta las diferentes frecuencias de las ondas como diferentes tonos, ¿sí? Y ancho de banda es un tema más complejo que espero que podamos hablar algo en la clase que viene. Timbre. O sea, hasta ahora, ¿de cuántos hablé? Hasta ahora hablé de... a ver quién me dice. ¿De cuántos hablé hasta ahora? ¿De cuántas características? 2. Muy bien. Dos características que son la duración y el tono. Ahora voy a hablar del timbre. De la tercera característica, el timbre. El timbre lo que hace es identificar la fuente que le dio origen. ¿Está bien? Permite distinguir la fuente. Eso es lo que, para eso sirve el timbre. Permite distinguir la fuente. ¿Sí? Por ejemplo, podemos distinguir entre elementos de diferentes clases, una guitarra de una flauta, un taladro de una sierra, o elementos de una misma clase. Por ejemplo, dos guitarras, podemos distinguir cuál de las dos es, o dos sensitivas, cuál de las dos es. O sea que tiene una particularidad que es el dibujo de esa onda y depende de cada equipo, cada herramienta, cada máquina, cada instrumento, si ustedes quieren. ¿Está bien? O sea, cada instrumento tiene su propio timbre, o sea, su propio dibujo de onda. Como nosotros tenemos nuestra propia huella digital. Cada uno tiene una huella digital propia. Bueno, cada máquina tiene su huella sonora propia, por decirlo de alguna manera, que es su timbre. ¿Está bien? Eso si estuviéramos haciendo un peritaje y estuviéramos, no sé, alguien habló por teléfono, analizando la grabación de la voz esa, podríamos sacar quién es el que está hablando, qué sé yo. ¿Está? Bueno, no voy a decir más de esto del timbre, lo sí que es importante, fíjense que tiene que ver con esto que decíamos, ¿cierto? Con la superposición de los distintos armónicos. Acá se ve, por ejemplo, el de arriba de todos. Ustedes tienen el material optativo, que es este acá, que es de González, del 2007, página 254. Entonces, el dibujo de arriba es la sumatoria de todos los otros. O sea, ¿cuál es el sonido? El de arriba, que se descompone en armónicos simples, que son los de abajo, ¿está? Y el timbre, ¿quién lo determina? El de arriba. El timbre es el que está determinado por el gráfico original, el gráfico que uno está escuchando. Bueno, no mucho más de esto de timbre. Y, bueno, permite reconocer a una persona por su voz, muy útil en peritajes. Está influido por la lengua, el paladar, la boca, todo eso hace que, en el caso de la voz, ¿no es cierto? Hace que eso vaya modificando esos armónicos, por eso es como que cada uno de nosotros tenemos nuestro particular timbre. Hay que analizarlo a través de gráficos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a
a la cuarta característica del sonido, que es la intensidad. Y la intensidad, ya lo venimos diciendo, es la impresión de lo fuerte que es el sonido, o sea, de su amplitud. O sea, su volumen. ¿Eh? Está relacionada con la sonoridad. Nosotros hablamos de la sonoridad y decíamos que la sonoridad era cómo se percibían esos sonidos. ¿Está? Bueno. La intensidad está asociada a esa amplitud de la onda. Fíjense que yo en los gráficos que tengo acá arriba tengo un sonido débil porque tiene poca amplitud y un sonido fuerte porque tiene mayor amplitud. O lo digo de otra manera. Un sonido alto es el sonido, o un sonido fuerte, es el que tiene mayor amplitud. ¿Sí? Y acá lo vemos. Volumen bajo, volumen alto, ¿qué es lo que aumenta? La amplitud. ¿Está? Un sonido más intenso o fuerte, despegue un avión, que tiene mayor amplitud de onda. Un sonido menos intenso o débil, por ejemplo, un murmullo de voces, que tiene una menor amplitud de onda. ¿Sí? Ahora, para poder terminar de interpretar lo que es la intensidad, vamos a hablar o vamos a relacionarla con las otras magnitudes físicas que se presentan en el sonido. O sea, para terminar de entender esto de la intensidad, vamos a relacionarlo con otras magnitudes que se ponen de manifiesto en este fenómeno que es el sonido. ¿Cuáles son esas otras magnitudes? La energía, la potencia, la intensidad y la presión. Vamos a hacer algo parecido cuando hablemos de iluminación, y tal vez hagamos algo parecido cuando hablemos de radiaciones. O sea que vamos a seguir como el mismo caminito, ¿está bien? Como para ver de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando ahora de intensidad, pero vamos a hacerlo a través, o sea, vamos a llegar a intensidad a través de las otras magnitudes presentes en este fenómeno. Entonces vamos a comenzar con la energía. Energía que vamos a llamar energía sonora o energía de una onda sonora. ¿Qué sería esto? Entonces, la energía, las ondas transportan energía sonora. Una onda transporta energía sonora. ¿Sí? ¿La obtuvo de dónde? De esa vibración del foco, de la fuente. ¿Sí? Y está relacionado con ¿qué? Con energía cinética y con energía potencial. Esto les suena a ustedes de la física que vieron en el terciario, y no sé si alcanzaron a repasar algo de esta física ahora en la licenciatura, ¿está bien? Pero bueno, tiene que ver con eso, con la energía cinética y potencial de esas partículas que vienen ahí. Esto es energía de una onda sonora. ¿Qué hacen los sistemas acústicos? Transforman algún tipo de energía en energía mecánica. Cada molécula que rodea el foco transmite su movimiento a las moléculas más cercanas, y así millones de moléculas, y se produce ese movimiento en cadena, o sea, se produce ese viaje de la onda. Eso era energía de una onda. Ahora vamos a potencia de una onda. Para hablar de potencia de una onda, vamos a tomar otros ejemplitos. A ver si lo tengo acá. Si no vuelvo para atrás. No, vuelvo para atrás. Entonces vamos a tomar otros ejemplitos y no perdernos con esta idea. Vamos a tomar como ejemplito un calefactor. ¿Sí? Si ustedes vieron alguna vez un calefactor, el calefactor lo que hace es quema gas y calienta el aire que está ahí, que lo circunda, y el aire ese por convección, ¿no?, se transmite en el ambiente donde está. Bueno, ese calefactor tiene una determinada potencia. Esa potencia generalmente la damos en kilocalorías hora, ¿está bien? Decimos un calefactor de 3.500 kilocalorías hora, un calefactor de 5.500, ¿está bien? O sea, ese es el calefactor, esa es la potencia del calefactor. Si yo me pongo cerquita del calefactor, me llega el calorcito. Si yo me voy a 10 metros del calefactor, me llega poco y nada. ¿Está? ¿Sí? Pero la potencia del calefactor cambió. No, la potencia sigue siendo la misma, sigue siendo los 3.500 o los 5.000 kilocalorías hora del calefactor. Eso es potencia, como para entender el concepto. Bueno, acá es lo mismo.
La potencia depende del equipo en sí y no depende de la distancia ni de ni del entorno. Ni del entorno. ¿Sí? Si lo definimos, voy a leer lo que está en rojo, es la cantidad de energía por unidad de tiempo que irradia una fuente sonora, independiente del entorno. Entonces, ¿qué? Cantidad de energía que irradia por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Si es energía por unidad de tiempo, sabemos que lo medimos, sabemos por lo que estudiamos en el terciario, ¿no? Lo medimos en Joule dividido segundo. ¿Está? Eso lo conocemos como watt. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, sigo avanzando. ¿Para qué es importante la potencia? Y bueno, la potencia es importante sobre todo cuando compro un equipo y lo voy a instalar en un determinado ambiente donde hay trabajadores. Yo puedo hacer cálculos previos, es decir, si yo instalo acá un equipo de esta potencia, a esta distancia va a llegar tal sonido y puedo calcular cómo va a afectar a los puestos de trabajo. O sea, me estoy anticipando, estoy haciendo lo que debe hacer un higienista, que es prevención. Si no, estamos estudiando de gusto. Estoy intentando hacer eso, estoy intentando hacer prevención. Bien. Una pregunta interesante es esta. ¿La potencia varía con el tiempo? Y un poco varía con el tiempo. Al principio, una máquina nueva, por ahí tiene un poquito más de, parecería, que tiene un poquito más de ruido hasta que entra en régimen, hasta que se terminan de acomodar las piezas, ¿está? Y después tiene un sonido como en el tiempo, lo más constante posible. Ahora, con el desgaste después de las piezas, con la holgura de algunos huecos, orificios, lo que sea, puede ser que al final de la vida útil, o sea, con el desgaste, tenga un poquito más de ruido que el inicial. O sea que hay una pequeña variación de potencia en el tiempo, pero si no, la potencia es intrínseca al equipo y no depende del entorno. ¿Está claro eso? Es una característica. O sea, cuando uno de higiene y seguridad lo llaman a la mesa del centro de compra porque van a comprar un equipo, hay datos que va a tener que analizar el higienista para ver qué hacen con ese equipo. Si lo ponen en tal lugar, ¿cómo va a afectar a los trabajadores? Eso es hacer prevención. Si no, no hacemos prevención. Bueno, y ahora sí hablamos de intensidad propiamente dicha. Estamos dentro, dijimos que para terminar de entender intensidad, hablábamos de las otras 4 magnitudes que están dando vuelta ahí juntos, ¿sí? Pues ahora vamos a hablar de intensidad. ¿Y qué es la intensidad? Y la intensidad es la potencia acústica transferida por una onda por unidad de área normal a la dirección. O sea que fíjense que empezamos con, fíjense que está acá en un cuadradito ahí arriba. Empezamos con energía. Después dijimos que la potencia era energía por unidad de tiempo. Y ahora decimos que la intensidad, ¿qué es? Es potencia por unidad de área. ¿Ven cómo vamos enganchando una con la otra? ¿Se entiende eso? Angélica, ¿me seguiste ahí el enganche ese? Sí, estoy con un desfasaje, tengo problemas de conexión, pero lo escucho bien. Bueno, ok. Entonces, fuimos haciendo como, una depende de la otra, ¿no es cierto? La potencia es energía por unidad de tiempo, la intensidad es potencia por unidad de área. Vemos cómo están enganchados desde el punto de vista de la física, si ustedes quieren, ¿está bien? Pero bueno, la intensidad es eso. La intensidad es la potencia en una unidad, o sea, si estamos hablando del calefactor o si estamos hablando del sonido, es la potencia que llega a esta área determinada, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Bueno, y el último párrafo dice eso, ¿no es cierto? La energía por unidad de tiempo es potencia y la potencia por unidad de área es intensidad. ¿Está? Bueno, avanzo. ¿eh? Ahí tengo las unidades, intensidad, watt por metro cuadrado. Esto es una unidad que vamos a usar dentro de un rato varias veces y mucho más la clase que viene. Intensidad la vamos a medir entonces como watt por metro cuadrado. ¿Está?
A medida que, esto para el último párrafo es para terminar de entenderlo, a medida que la onda se aleja de la fuente, de su origen, digamos, tiene que cubrir mayor superficie, por lo tanto, ¿qué hace? Y la intensidad disminuye. ¿Se acuerdan que dijimos que era esférica esa transmisión, esa propagación, ¿cierto? Entonces, bueno, más me alejo, menos intenso se va poniendo el sonido, ¿está bien? Bueno. Ahora, y acá viene el quiebre o el enganche fundamental, ¿sí? La investigación lo que permite es que la amplitud se relacione con la amplitud de las moléculas de aire, del movimiento de las moléculas de aire. ¿Y quién va a medir eso? Es muy difícil de medir eso, es muy difícil de evaluar eso. ¿Está? Entonces, llegar a evaluar esto acá es algo archicomplejo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca una relación entre, ¿qué? Entre la amplitud o entre la intensidad y la presión, que la presión va a ser más sencilla de medir. Este es un punto de quiebre, acá es donde se juntan las cosas. Si entendemos esto acá, entendemos qué es lo que estamos midiendo. Si no entendemos esto, no entendemos lo que estamos midiendo. ¿Está? Entonces acá es donde se produce ese quiebre. ¿Está? Hasta acá la cosa venía ordenadita. Desde el punto de la física la cosa era, veníamos enganchando una cosa con la otra y hasta acá llegamos, pero si queremos medir esa intensidad, se nos complica el panorama. Entonces, ¿qué dijeron los especialistas? Vamos a medir otra cosa que sea más sencilla de medir y que esté relacionada. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la presión, o vamos a medir cómo varía la presión. De eso se trata. Vamos a medir cómo varía la presión. ¿Está? Entonces, vamos a hablar de eso. Presión de una onda sonora. La fuente sonora decíamos que produce energía por unidad de tiempo, que es lo que llamamos potencia. Esa energía fluye desde el exterior, pero a medida que se propaga esa energía, va modificando la presión. Yo dije hoy, hace ya un rato, dije esto, que estamos sometidos a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Que tendrá un valor determinado y siempre estamos sometidos a esa presión atmosférica. Presión que fluctúa muy poquito. Nosotros escuchamos a los meteorólogos que nos dicen presión de tantos hectopascales, 1013,25 hectopascales, 1011, 1015 hectopascales. ¿Está bien? O sea que la variación es pequeña. Y entonces, ¿qué es el sonido que hace? Hace una variación, agrega una variación a esa presión atmosférica, una pequeña variación a esa presión atmosférica. Ahora vamos a dimensionarlo. Entonces, el sonido produce variaciones en la presión del... Leo lo que está en rojo. El sonido produce variaciones en la presión del aire debido a que hace vibrar sus partículas. La presión sonora es la diferencia entre la presión instantánea que llega al oído debido al sonido y la presión atmosférica, presión estática del aire ambiental en ausencia del sonido. Bueno, vamos a decirlo ahora en criollo. Tengo la presión atmosférica. Lo pueden ver en el gráfico como si fuera esa banda celeste que está ahí. Si no hay sonido, es lo que tenemos, esa banda celeste. Constante, más o menos constante, en el tiempo. Si generamos sonido, producimos esa fluctuación. Está recontra exagerado el dibujo, porque no está en escala, está recontra exagerado ese dibujito. Esa oscilación es la que produce el sonido. ¿Qué pasa con el oído? ¿Qué llega al oído? Al oído llega, ¿qué cosa? Llega la suma o la conjunción de la presión atmosférica más la presión sonora. ¿Qué llega al oído? Esa presión, llamémosla si quieren presión instantánea, que va llegando instante a instante al oído. Que no es ni más ni menos que la suma de esas dos. La atmosférica que está siempre y el sonido que se produjo. Si lo dijéramos al revés, dijéramos, ¿qué es la presión sonora? Y la presión sonora es la diferencia. Si digo diferencia, digo resta. ¿Es la resta de qué? A ver quién me lo dice. En función de lo que acabo de decir recién, yo, ¿no? Juan Pablo, ¿te animás a decírmelo?
¿Qué te pasó con el micrófono? ¿Te trabaste con el micrófono? ¿O te dio pánico prender el micrófono? Bueno, escuché una cosita, te ayudo yo. Mira, si dijimos que lo que llega con presión instantánea es la suma, y yo pregunto qué es la presión sonora, y la presión sonora va a ser la diferencia. La diferencia, o sea, la resta. ¿Entre quién? Entre la presión que llega cuando le resto la presión atmosférica. Esa va a ser. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Esa fluctuación que vemos en el dibujito que está ahí arriba, en el gráfico que vemos ahí arriba. ¿Está? La presión sonora es mucho menor que la presión atmosférica. Ah, ok. La presión, entonces, es, ¿cómo se llama? Es mucho menor, la presión sonora es mucho menor que la presión atmosférica. Vamos a ponerle valores. Así no nos perdemos. La presión atmosférica, si yo escucho a cualquier pronosticador, por ejemplo, al DTN, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre ahora. Bueno, no importa. A Confesor, el que estaba antes, el pelado, sino el que estaba ahora. Josecito Bianco, ¿sí? Que todo el mundo lo escucha. Entonces, ¿qué dice? Presión atmosférica 1013,25 hectopascales. Bueno, lo traducimos a pascales, lo decimos en pascales. Si lo dijéramos en pascales, diríamos 101.325 pascales. Entonces, ¿cuál es la presión que tengo yo ahora, hoy, acá? Si yo me quedo mudo y no hablo, y ustedes tampoco hablan, ¿qué presión hay acá en este ambiente donde yo estoy? 101.325 pascales. Bueno, me pongo a hablar. Yo me pongo a hablar, ustedes me contestan, o pongo, no sé, música, qué sé yo. Entonces, esa presión va a cambiar, va a ir cambiando. ¿Y cuánto va a cambiar? Y va a cambiar entre 2 por 10 a la menos 5 y 20 pascales. O sea que comparado con lo que teníamos es insignificante, o sea que es el 0,02% que está puesto ahí en rojo. O sea que una pavadita, digamos, en cuanto a valores, ¿no es cierto? Eso es lo que se modifica, esa presión. No obstante, el oído la detecta. El oído detecta esa variación. ¿Está? El oído la detecta. Bueno, a ver si avanzo un poquito. Entonces, lo digo con otras palabras, como para ver si nos convencemos. Cuando un cuerpo vibra, provoca una presión sobre las moléculas del medio que lo rodea, generalmente aire, por lo que éstas se comprimen y se expanden alternadamente. El oído humano puede percibir cambios de presión muy débiles, lo que decíamos recién. El oído tiene un nivel de tolerancia máximo por encima del cual puede resultar dañado. Eso también lo habíamos dicho. Una diferencia interesante es esta. La principal diferencia entre la presión atmosférica y la sonora es que la atmosférica cambia lentamente. ¿Sí? En cambio, la sonora lo hace rápidamente. ¿Qué tan rápido cambia la presión sonora? Y ya lo sabemos, porque si decimos que es de 20 a 20.000 Hz, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la presión sonora cambia de 20 a 20.000 veces por segundo. ¿Vieron cómo estoy enganchando las cosas ahora? ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica es prácticamente constante, salvo que haya un fenómeno climático, no sé, un viento frío que sople, qué sé yo, que esto, que lo otro, no sé. Es más o menos constante, pero la presión sonora es rápidamente cambiante. ¿Qué tan rápidamente? De 20 a 20.000 veces por segundo va cambiando. Cosa que también tendremos en cuenta cuando lo vamos a medir. ¿Está bien? Bueno. La potencia acústica de un foco sonoro es constante y solo depende de la fuente. Esto lo dijimos, estamos marcando acá las cosas importantes, ¿no es cierto? Pero la intensidad y la presión varían de manera inversa y proporcional con el cuadrado de la distancia y con el entorno. Si tengo elementos en el medio, va a estar influenciada. ¿Está?